Esteban Ron, constitucionalista y analista electoral. Don Esteban, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Daniel Ramiro. Gracias por la invitación. Excelente inicio de semana para ustedes. Muchísimas gracias. La Asamblea resolvió en una especie salomónica de dividir la votación de la reforma al COIP y al final nos dejaron sin ningún tipo de reforma, ni lo bueno ni lo malo. Tiraron la pelota 60 días más hacia adelante, ¿verdad? Como para ver cierto cabildeo. Lo cierto es que esta votación, o mejor dicho, el tema de las reformas al COIP, develaron más de una ruptura dentro de los distintos partidos políticos. ¿Cuál es su lectura del momento que vivió la Asamblea la semana pasada a propósito de el intento de reforma al Código Orgánico Integral Penal? Bueno, mi lectura creo que es sencilla en este sentido, Daniel, es intereses particulares por sobre la actividad legislativa. ¿Qué es lo que sucedió? Como tú acertadamente señalas, se debatió el informe de reformas al COIP, un informe bastante interesante, un informe que tenía algunos aportes bastante buenos, no tan operativos, pero por lo menos que clarificaban ciertos conceptos en materia de administración de justicia. Ajá. Por ejemplo, se ponían en vanguardia algunos principios generales, se aclaraban los temas de imprescriptibilidad de acción y pena, se incluía el derecho internacional humanitario como uno de los estándares específicos dentro de la resolución, se aclaraba la famosa comisión por omisión, se daba un nuevo sistema de agravantes, etcétera. ¿Sí? Entre estos también se consideraba el aumento de penas para 11 delitos, perdón, para 6 delitos específicos, de los que ya van a ser consultados, entre otras cosas. Lo que sucedió, lamentablemente, en esta bastante compleja sesión de la Asamblea Nacional Ajá. es que se trataron de incluir temas que no se hizo la previsión bajo ninguna circunstancia durante la comisión especializada. Y en este caso, ¿cuál fue el tema y el meollo del asunto? El recurso extraordinario de revisión. Un recurso extraordinario de revisión que obviamente tenía una propuesta por parte del bloque de la Revolución Ciudadana con una reforma en el fondo y en la forma de este recurso. Entonces, esto fue lo que trastabilló la sesión y que, claro, no se alcanzaron a hacer las mociones respectivas o a votar, las mociones sí se hicieron, teníamos una moción de votación por bloques, que es una moción que no corresponde legislativamente hablando. La votación por bloques de artículos solo se da cuando hay reformas parciales a la Constitución. Hubo una moción también de hacer una votación justificada y una votación nominal, que tampoco pasó. Pero bueno, finalmente lo que hizo el presidente Kronfle es suspender la sesión para tratar de dar respiro a estas vicisitudes, que más que vicisitudes son conveniencias políticas. Y además hay una cosa trascendental aquí, Daniel, que es el tema de la consulta popular. El día de hoy se aprueba la convocatoria por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral a la convocatoria para la consulta popular. El día de mañana saldrá en los medios de comunicación y ya quedará consultada y ya quedará abierta la consulta popular. Y en Ujú. esta consulta popular, como ustedes saben, tenemos al menos 4 reformas al Código Orgánico Integral Penal que tendrán que ser incorporadas dentro de un proceso paralelo a las que se están llevando a cabo. Entre estas, las más importantes son el aumento de penas, la tipificación del delito de posesión de armamento especializado y exclusivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la no oportunidad de medidas alternativas en el cumplimiento de penas para los mismos delitos que se aumenta la pena. Y bueno, esas serían las... y el tema de la utilización de las armas que son objetos del delito directamente para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces van a confluir todas las reformas en una sola y creo que lo que han hecho es desgastar el debate, pero dejarlo ahí. Pero aquí el meollo del asunto es haber tratado de desnaturalizar, Daniel, el recurso extraordinario de revisión. Este recurso extraordinario se lo trató ya no desde el ámbito jurisdiccional, es decir, ya no desde la administración
de Justicia Nacional, sino que inclusive se pretendía que se lo haga a través de recursos, dictámenes o inclusive apreciaciones de organismos internacionales de derechos humanos. Y ahí Do- se trabó el debate Ujú. y pues se intentó realizar, pues según la ley orgánica de la función legislativa, esta suspensión de la sesión por 8 días para que se incorporen dentro de la comisión las apreciaciones que se dieron en el debate, pero esta semana tenemos 6 sesiones al menos de legislativo y en ninguna de estas se prevé retomar las reformas al COIP. Entonces creo que se está esperando claramente a la convocatoria de la consulta popular para evitar tratar el tema dentro de la Asamblea. Además, recordemos que también el presidente Kronfle se encuentra fuera del país o tiene agenda internacional en Europa y hay un encargo a la vicepresidenta Veloz. Entonces va a ser bastante complicado que se logren consensos mínimos para agendar este proyecto de reformas, Daniel. Eh, Sin duda, la naturaleza y el deber ser de una Asamblea Nacional es la creación de normas, leyes, reglamentos, es su esencia. Pero es traído de los cabellos que nos quieran imponer eh, una nueva revisión o una nueva etapa de revisión a una sentencia ya ejecutoriada para que permita, no sé, beneficio a alguien que está siendo enjuiciado. Algo que no está contemplado en ningún órgano institucional penal a nivel mundial. No sé si estoy equivocado o no, pero a mí me sorprende que saquen de la chistera, como estos magos de pueblito, cositas que en ningún lado están vigentes y que pretenden hacernos creer que estamos avanzando en el desarrollo de la ciencia penal, de la ciencia constitucional, perdóneme. Entonces, ¿cómo entender esta dinámica de asambleístas que no teniendo la suficiente experiencia en cuanto al manejo de los procesos penales, nos vengan a decir que esto es lo mejor que nos puede pasar? Oportunismo y conveniencia del momento, ¿sí? Como sabemos, poco a poco se van agotando las posibilidades de tratar un recurso judicial beneficioso para el expresidente Correa, así como otras personas implicadas en el caso Sobornos 2012-2016. Daniel, los recursos extraordinarios de revisión o los recursos extraordinarios en materia penal, en materia jurisdiccional, tienen que estar abiertos siempre porque, y como lo había dicho en otros medios de comunicación, recuerdo inclusive las clases de pregrado, donde mis profesores me decían, cuando los procesos judiciales de un país irradian desconfianza, puede haber muchas actuaciones que pueden romper con el normal de curso de un proceso judicial y que la verdad sea conocida años después. Es más o menos como cuando el muerto aparece. Y definitivamente así es como lo establece el COIP. Además, la segunda disposición que hay respecto al recurso extraordinario de revisión en materia penal tiene que ver con las valoraciones de la prueba. ¿Qué es lo que nos dice el Código Orgánico Integral Penal? En resumidas cuentas, que en el caso de que una decisión judicial haya sido tomada con cierta valoración probatoria mínima respecto de los aportes que se dieron en el proceso judicial y años más tarde aparece una documentación diferente que pueda cambiar el fondo de dicha decisión, es decir, con el razonamiento probatorio del juez, se podrá presentar este recurso. Pero no es el caso. En primer lugar, no tenemos aparición de personas que se presumían fallecidas. Ujú. Y en segundo lugar, a lo largo de los años, por más de que se critique al cuaderno de la exfuncionaria de la Presidencia de la República, no hay nuevos documentos que presuman una posible no responsabilidad de las personas que estuvieron involucradas en ese proceso. Y a eso voy. Cuando se presenta el recurso extraordinario de revisión, es para realizar una valoración específica de esos nuevos documentos que sirvieron o que van a aportar en la decisión final. Pero estamos hablando de una actuación jurisdiccional nacional, es decir, estamos hablando de que el propio juez, inclusive,
tiene que hacer una revaloración de todo lo acontecido en materia probatoria dentro del proceso. Acá lo que se trató de incorporar es que a través de informes internacionales, de organismos internacionales, de derechos humanos, que ni siquiera conocía ese bloque parlamentario cuáles son, porque se hablaba dispersamente de las Naciones Unidas, se hablaba dispersamente de la Organización de Estados Americanos. No sabemos cuáles son los organismos internacionales que efectivamente pueden dar un pronunciamiento en este caso. Ahora, dentro de la doctrina y dentro de la práctica, sabemos que hacían alusión a los organismos internacionales de lawfare, estos organismos que hacen los estudios respecto de la judicialización de la política o de la persecución personal con fines políticos utilizando la administración de justicia de un país. Pero estos organismos internacionales de derechos humanos o carecen de institucionalidad o se dedican al estudio de estos casos. Es decir, Además, la sí. es decir, lo que usted me está diciendo es que estaban dibujando la cancha así bien bonito, el mapa, como para que todo se dirija a estos conglomerados de abogados que dicen defender los derechos humanos, pero están en la línea política de este mismo grupo político que funciona a nivel regional. Es que ni siquiera sabíamos de eso, estimado Daniel. No sabemos a qué organismos de derechos humanos se referían, en este caso el bloque parlamentario, porque hablaban de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos. Pero no hay, pues, dentro de estas organizaciones subcomisiones independientes que logren el estudio de la judicialización de la política. Las Naciones Unidas sí tiene un foro determinado, pero es un foro de estudio. Okay. Además, carecen de esa institucionalidad, Daniel, que sirve como para que el país pueda tomar inclusive en cuenta los pronunciamientos que se tengan, ¿sí? Podríamos hablar que es una relación con organismos particulares de derechos humanos y de estudio de los mismos que no tienen una implicancia. Además hay una cosa trascendental, ¿sí? Que es el tema de la realidad. Sí, las nuevas teorías del derecho que hablan sobre sobre el realismo y la realidad del conocer el proceso judicial la tiene solo el juez. Los organismos internacionales de derechos humanos obviamente van a tener un sesgo ya que no están dentro de la realidad del proceso judicial. Son loables sus pronunciamientos, son absolutamente solventes los criterios. Las personas que trabajan en eso tienen larga data, pero no puede inmiscuirse un informe de este tipo dentro, por ejemplo, de las garantías del debido proceso ecuatoriano, ya que las garantías de escala internacional son de manera o tienen implicaciones diferentes o tienen alcances diferentes. Entonces, Doctor. más o menos era desnacionalizar este Ajá. proceso. Segundo lugar, inmiscuir dentro de la administración de justicia un posible proceso de revisión internacional y dotar de responsabilidad a estos organismos que no tienen la institucionalidad necesaria para involucrarse en un proceso dentro del Estado ecuatoriano. Doctor, Además, rompías perdón, con la unidad jurisdiccional. me gustó eso de desnacionalizar el proceso. Permítame, doy paso a mi compañero Ramiro Cepeda con más Con todo inquietud. gusto siempre. Esteban, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Siempre un gusto, Ramiro. Tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe. Créame que yo no dudo que en algún momento van a conseguir lo que tanto buscan, porque no lo han podido conseguir como debe de ser, es con la evacuación de las pruebas que eximan de responsabilidad por los hechos. Pero hasta ahora no llegan y tratan de desnaturalizar recursos que por esencia tienen la capacidad de defender, tienen el objetivo de defender una injusticia procesal evidente, no imaginaria, evidente, y tratan de invocar acciones de organismos internacionales que sin jurisdicción ni competencia pretendan agregarse como insumos para un proceso local. Con este antecedente, Esteban, las reformas que van a ser consultadas al pueblo tienen que ir a sede legislativa en el momento de ser aprobadas por el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es la cancha, cuál es el marco que tendría la Asamblea para poder dar forma a la voluntad popular y que no haya un desvío, ¿ya?,
de la intencionalidad de la voluntad popular versus la intencionalidad legislativa? Excelente pregunta, Ramiro, y aplaudo el tema. De hecho, hablaste del tema de jurisdicción y competencia. Sí, esa es la desnacionalización de los procesos judiciales, pero ahora vamos con el tema de la consulta popular. De las primeras 6 preguntas, las de consulta popular abierta, las preguntas plebiscitarias, 4 de estas pretenden reformas al COIP. ¿Y qué es lo que nos dice el anexo de estas preguntas? Que una vez aprobados los resultados electorales de la consulta popular, en el caso de ser favorable, el Ejecutivo deberá enviar el proyecto de ley de reformas al COIP, ¿sí?, para que la Asamblea lo trate en un plazo no mayor de 60 días. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, ¿dónde está, digamos, en este caso, los límites de las reformas al COIP? En el proyecto que presente el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Después tenemos un límite democrático, que es el pronunciamiento del elector. En este caso, digamos que fuesen favorables todas las preguntas que tienen que ver con reformas al COIP. Aumento de penas, se tiene que establecer el aumento máximo de penas en el número de años que permite, en este caso, la legislación ecuatoriana, cuando los delitos tengan, aparte del grado, bueno, el agravante más complejo en este caso, dentro de los límites de estos delitos que se plantean. Y en segundo lugar, respecto de la tipificación del delito de tenencia de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, también tiene que ser, obviamente, presentado por el Ejecutivo. Entonces, en este caso, con voluntad democrática y con proyecto de ley, se restringe el límite de acciones de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que incorporen prácticamente lo que se ha establecido dentro del proyecto de ley. La Asamblea no podrá incluir nuevos temas dentro de este proyecto, porque obviamente el límite democrático está dado con el pronunciamiento de los ecuatorianos a través de la consulta popular, y en este caso el presidente Noboa tiene que ser un estratega político para que a través de su bloque parlamentario no permita este tipo de acciones exacerbadas y poner límites en el proyecto de reforma. Ahora, si la Asamblea quiere insistir con este proyecto de reformas que se está tratando, ¿sí?, lo mejor es que los proyectos sean separados en el debate, ¿sí?, no en el trámite, sino en el debate, porque si es que se unifican los dos proyectos dentro del trámite, vamos a tener ahí, perdónenme la expresión coloquial, un chaulafán, ¿sí? Pero si es que se separan del debate los dos proyectos, podría el actual proyecto de reformas caminar por un lado y por otro lado caminar el proyecto de reformas que devienen de la consulta popular. Ahora, y no sé si sea pedirles muchísimo esto a los asambleístas, se requiere de una compaginación de la codificación de los dos proyectos, porque te pongo un ejemplo, Ramiro. ¿Qué es lo que se prevé dentro de la consulta popular para el aumento de penas a qué delitos? Al testaferrismo, al tráfico y producción de sustancias ilícitas y estupefacientes, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el proyecto de reformas que ya se estaba teniendo en el COIP, ya se está aumentando las penas al menos en 5 de estos tipos penales: el tráfico y producción de sustancias, delincuencia organizada, trata de personas, secuestro extorsivo y tráfico de armas. Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso es, del gran proyecto de reformas, del grande, eliminar lo que se va a tratar por el tema de consulta popular, para que haya una compaginación, un debate y un camino paralelo, ¿sí?, al mismo tiempo, y que lleguemos a una codificación final del COIP, pero de manera conjunta. Es decir, perdónenme enormemente el coloquialismo, juntos pero no revueltos. Esa sería la precisión. Esteban, te escucho con atención y dice, pero ¿cuáles son los límites democráticos que pone el resultado de una consulta? Porque alguien tendría que decir, ¿sabe qué, señor legislador? Esto no es el concepto que aprobó el pueblo en consulta popular.
y usted está yéndose más allá, como decimos los abogados extrapetita, ¿ya? Está yéndose más allá de lo autorizado o de lo pedido. Entonces, ¿dónde está el marco sobre el cual debe de nadar la legislación? Porque así mismo como tiene un mínimo, tiene un tope. Así es. En el proyecto, Ramiro, en este caso solo quedaría el proyecto de ley que envíe el presidente Noboa a la Asamblea, ¿sí? Y que se haga la verificación a través de la unidad de técnica legislativa, que no tiene extrapetita o esta extrapolación de temas a tratarse dentro de la consulta. Solo ahí tenemos, es decir, es a través de técnica. De ahí tenemos acciones futuras, obviamente, ¿no? Como por ejemplo la demanda de inconstitucionalidad por procedimiento, que en este caso se podría decir que se lo maltrató al proyecto en la Asamblea Nacional y que se incorporaron otros temas y demás. Pero el único límite que nosotros tendríamos en este caso es el del proyecto de ley que presente el presidente Noboa, porque no hay una restricción constitucional y la ley orgánica de la función legislativa tampoco prevé que se haga una limitación temática en este sentido, y nada más que eso, estimado Ramiro. Esteban, a mí me queda clarísimo, lo que habría que hacer es una codificación antes de que esté la ley aprobada, una codificación a lo interno para poder hacer un cuerpo único, uniforme y correlativo entre una y otra cosa, para que no haya una distorsión ni en cuanto al límite de las penas ni contra los debidamente autorizados por la consulta. ¿Te capté el resumen? Absolutamente, Ramiro. Perfecto. Esteban, agradecerte por la entrevista, que tengas un buen día. Que tengan ustedes también un buen día, un abrazo a la distancia y excelente inicio de semana. Abrazo. Son las 8:34 de la mañana, le damos la bienvenida a nuestro director que se incorpora en estos instantes a la mesa de diálogo, abogado Eduardo Mendoza Paladines. Queridos amigos, muy buenos días, ¿cómo le va? Daniel, Ramiro y a todos. Jaime, buenos días. Me demoré un poquito, pues puse gasolina donde usted compra café, una larga cola. Entiendo, normal, es día lunes, la gente se provee de gasolina, así que los he venido escuchando desde temprano, que te entrevistaba, alcancé a ti ya con José Villavicencio, Daniel, no escuché la parte de Ramiro, que por lo que escuché después ha sido media ríspida, pero bueno. No, imagínese la de Daniel. No, pues. sí lo escuché. Y él me dice a mí que fue ríspida. Ay, Dios mío. No. Y luego me quedé conversando un ratito con el señor Quintana, afuera, que está el señor Quintana. Que está en socioempleo. Sí. Está haciendo oficina. No, es el inspector del aire. No. Inspector de ambiente, ya. Está viendo todo el ¿Sabe aire. qué? Yo pensé que era algo de aquí, estaba desarrollando labores de teletrabajo. No, cuando vienen los invitados. De host, claro, protocolo. ataché. Porque cuando entra con los invitados, es relacionista público de un amigo de nosotros también. Sí. Vea usted. Bueno, Está bien. en todo caso me quedé un ratito y ya no pregunté con Esteban Rom. 2 o 3 cositas breves. El fin de semana me escribió